¿Quieres aprender a hacer galletas navideñas? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar galletas navideñas. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 190 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 3/4 de taza de azúcar mascabado o 180 gramos, un huevo a temperatura ambiente, 2 cucharadas de melaza, que esta la tengo en el canal. Te voy a dejar el link del lado derecho superior para que vayas a esta receta. 1/4 de cucharadita de nuez moscada, 1/4 de cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de canela en polvo y una cucharadita de sal. 2 tazas y media de harina de trigo de todo uso. En este caso yo voy a ocupar hoja de plátano 4 ceros extra fina. De esta equivale a 400 gramos. Y no pueden faltar los cortadores de galleta. Aquí puedes ocupar los cortadores que tú gustes y mandes. También vamos a necesitar papel encerado el suficiente. Aparte del que le pusimos a la charola, vamos a necesitar otro para poder estirar nuestra masa de galletas. Una charola y un rodillo para poder aplanar nuestras galletas. Vamos a la preparación. Aquí tengo la harina. En la harina vamos a agregar todos los ingredientes secos. En este caso sería la cucharadita de sal, la cucharadita de canela, el 1/4 de cucharadita de nuez moscada y el 1/4 de cucharadita de jengibre en polvo. Y vamos a revolver todo. Una vez revuelto, vamos a empezar a cremar la mantequilla con el azúcar. En este bol vamos a agregar la mantequilla a temperatura ambiente, esta es sin sal. Y vamos a agregar los 180 gramos de azúcar mascabado o bien 3/4 de taza. Y vamos a empezar a incorporar con una batidora. Como puedes ver, se ha acremado. Vamos a bajar de las orillas lo que haya quedado y vamos a seguir batiendo. Lo que queremos lograr es que el azúcar se disuelva un poco, que no esté tan granulada. Vamos a seguir batiendo. Ya se ha disuelto un poco el azúcar, no por completo. Es momento de que le agreguemos el huevo. Recuerda que está a temperatura ambiente. Recuerda que esta la hicimos y la tengo en el canal. Por si no la puedes comprar, tú mismo la puedes hacer. Y vamos a seguir batiendo. Esta mezcla de melaza ya trae vainilla. Por eso es que yo a esta masa no le voy a agregar vainilla. Pero si tu melaza no llega a llevarla, porque no la hagas tú y la compres, le vas a agregar una cucharadita de vainilla. Pues ya se integró la melaza, los huevos, la mantequilla y el azúcar mascabado. Ahora vamos a ir agregando la harina. De igual forma vamos a empezar con la batidora en una velocidad baja, no tan alta, para poder incorporar. Pasé la mezcla a un bol más grande porque al momento que empecemos a agregar la harina va a crecer un poco más nuestra masa. Voy a tratarla de esparcir un poco en el molde para poder agregar la harina. Vamos a empezar ahora a agregar poco a poco la harina. Cada vez la masa se va haciendo más pesada. Conforme se vaya haciendo más pesada,
vas a ir subiéndole poco a poco la velocidad a tu batidora. Ya quedó. Esta masa se debe de trabajar fría. Es importante que sufra ese cambio de golpe al momento de que tú lo vayas a meter tu charola ya con las galletas cortadas al horno. Es importante que la masa haya sido refrigerada cuando la vayas a estirar, y antes de meterla a hornear también debe de ser refrigerada para que sufra ese cambio y la masa no crezca, ya que estas galletas no deben de inflarse. Por eso es que no llevan levadura ni bicarbonato. Procura que tus manos no toquen la mezcla, porque van a calentar la mantequilla. Esta es la consistencia que debe de tener. Como te puedes dar cuenta, mira, es una masa como si fuera masa de molino, un poco más dura. Aquí tengo el papel encerado que te pedí. Me puse guantes porque no quiero tener contacto con la masa, ya que la mantequilla se te puede llegar a hacer agua, y eso es lo que no quiero. Miren la consistencia de la masa. Vamos a hacer una bolita. Si quieres, vamos a esparcirla con las manos, a darle una forma cuadrada antes de empezar a estirarla. Esta masa es quebradiza. Le di la forma rectangular porque todavía falta que la estiremos con el rodillo, pero le vamos a poner encima el papel encerado. Abajo lo tiene y encima se lo vamos a poner. Ahora, algo muy importante cuando ocupes el papel encerado: la parte que se ocupa de ese papel encerado es la parte opaca, la parte brillosa donde se ven las estrellas. Esta, si tú llegas a estirar de este lado, se te llega a pegar cualquier masa o cualquier pan. Es importante que ocupes el lado contrario porque este es el que no pega. Vamos a ponerle así papel encerado porque lo vamos a empezar a estirar. Ahora lo vamos a tirar y vamos a esparcirlo más. El grosor de las galletas es de medio centímetro. No son delgadas, pero tampoco son muy gruesas. Y así como está, la vas a llevar a refrigerar por unos 15 a 20 minutos. Queremos que nuestra pasta o nuestra masa esté más firme para poder empezar a cortar. Pues pasó una hora que metí mi masa para galletas al refrigerador porque quería que estuviera más durita para poder empezar a cortar las galletas. Vamos a retirarle el papel encerado, nada más el de encima. Vamos a abrirlo así para empezar a cortar aquí mismo las galletas. Debes empezar a ver cómo vas a acomodarlas para que aproveches todo. Estos moldes son grandes, no son tan chiquitos. Vamos a empezar a cortar. Cuando los vayas a retirar, hazle un movimiento como a los lados. Eso es nada más para separar el molde que ya haya cortado la masa. Y entonces los vas a retirar. ¿Ves cómo en automático casi se vienen? Mira. Los vas a ir acomodando en tu bandeja o charola. Debes de tener mucho cuidado porque esta masa es muy quebradiza, porque es precisamente para galletas. Todo esto que quedó aquí lo vamos a volver a unir. Trata de no tocarlo mucho con las manos porque es mantequilla y esta se derrite muy fácilmente. No queremos que nuestra masa se vaya a poner muy aguada ahorita que la volvamos a estirar.
La masa la debes de ocupar siempre que esté fría. No la vayas a querer a ocupar estando a temperatura, porque te va a costar trabajo manipularla. Vas a decir, se me rompen las galletas, se me desmoronan antes de sacarlas del molde. No, por eso hay que aprovechar siempre que la masa esté fría para trabajarla. De igual forma, si la vas a meter al horno, debe de estar bien fría para que tenga ese choque de temperaturas. Eso es lo que hace que las galletas sepan porositas, crujientes, que las galletas queden doradas. Todo tiene que ver. Entonces sí te recomiendo que trabajes la masa estando fría. Ya tengo precalentándose el horno a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. La masa es muy quebradiza porque es de galletas. No te desesperes, debes de trabajarla estando fría. Si sientes que tu masa se vuelve a poner a temperatura ambiente, la refrigeras. Esto es para hacerlo una tarde, para que te relajes. Es muy bonito estar haciendo estas galletas. Como te comento, las levantas con una espátula con esta. Las viertes así en tu molde. Ya aquí prácticamente ya nada más me quedó este. ¿Ves? Del lado donde veas que se ve más bonito es como vas a colocar tus galletas. No las hagas muy delgadas. Tienes que hacerla de medio centímetro. Pues ya terminé de cortar las galletas. Me salieron 23. Recuerda que deben de estar bien frías al momento de meter al horno. Vamos a meterlas. Las acabo de sacar del refrigerador. Aquí van a estar las galletas durante 20 minutos. Los veo en un rato. Pues ya pasaron los 20 minutos y ya nuestras galletas están listas. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en una rendija o en una malla a enfriar. No debes de manipularlas estando calientes porque se te van a romper. Es importante que las trabajes si las vas a decorar estando frías. Miren qué delicia, qué hermosas se ven. Quedaron bien cociditas. Las vamos a llevar a enfriar. Pues ya salieron nuestras galletas, como puedes ver. Las estoy dejando aquí para que se enfríen y yo pueda manipularlas. Ya sea que tú quieras adornarlas, decorarlas o bien consumirlas así y ponerles nada más azúcar glass. Aquí ya es a tu elección. Te voy a dejar también un link de el glaseado para decorar estas galletas, que ya lo tengo en el canal. Así como también te voy a dejar el link de cómo hacer la melaza, la cual lleva esta galleta. Quiero que observes que no se quiebran y están bien cociditas. Todavía están calientes. Les falta que se enfríen. Vamos a empezar a decorar nuestras galletas. Aquí tengo la duya, como te había yo comentado. Hay que cortarle lo más finito que puedas la punta. No le vayas a hacer un corte muy grande porque queremos que salga una cosita fina de tirita. Vamos a empezar a decorar. Vamos a hacer este muñequito de jengibre. No tienes que pegar tu manga pastelera a la galleta. Tiene que ser con la mano levantada que vayas aplicando tu glaseado. Y lo vas a ir jalando en el aire.
Pues ya terminé de decorar las galletas. Yo la verdad no tengo habilidad para la decoración, tengo que ser más que sincera, pero hice un enorme esfuerzo a que me quedaran. Aquí mismo en el canal te voy a dejar el link de cómo se hace la melaza, que la hice un día anterior, luego hicimos las galletas, que son estas, y también te voy a dejar el link de cómo se hace el glaseado, que es este que estoy ocupando. Pues así quedaron nuestras galletas navideñas el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.